hay una gran variedad de elementos a tomar en consideración cuando se intenta calcular la elasticidad precio de la demanda de transporte público en Venezuela, ya que estas opciones son varias, por lo menos en la gran área metropolitana de Caracas. En el caso de Caracas están el sistema único de viaje electrónico o lo que conforma el sistema de metro, ya sea Metro de Caracas, Metrobús, Metrocable, que conforman todo este sistema, que puede ser accedido a través de una tarjeta roja, tarjeta azul en el caso de nosotros los estudiantes, o una tarjeta amarilla en el caso de las personas mayores de 55 años, en el caso de las mujeres, o 60 años en el caso de los hombres. Para los portadores de la tarjeta roja, estos tienen que pagar una tarifa plena al tiempo de grabar este video de 15 bolívares. Para adquirir la tarjeta son 50 bolívares. Esta se puede recargar en las estaciones de metro alrededor de Caracas, y una vez las pase por el sistema de metro, ya sea una estación de tren subterráneo o montándose alguna de las unidades de Metrobús alrededor de Caracas, esta tarjeta descuenta de la cuenta del usuario un monto de 15 bolívares. Ahora, esta es una opción que ofrece directamente el gobierno y que es bastante accesible y cómoda para algunas personas que tienen un fácil acceso a estos sistemas del metro. Pero para las otras personas que de repente no tengan un sistema de metro o no hay una estación de tren subterráneo cercano a ellos, se tendrá que conformar con lo que llaman camioneticas o sistema de transporte intraurbano. Claro, no está directamente ofrecido por el gobierno, pero sí está bastante regulado a través de la emisión de gacetas oficiales. Estos varían de acuerdo también al grupo demográfico que usen estas unidades y del kilometraje que el usuario utiliza en estas camioneticas. Un ejemplo de ello es que la tarifa más baja, o hasta los 10 kilómetros recorridos en una de estas unidades de transporte intraurbano, el usuario debe pagar un monto de mínimo 25 bolívares. Digo 25 bolívares porque la moneda no tiene un billete de un bolívar, pero en la Gaceta Oficial sale un monto de 23 bolívares. Esto, que se hablará un poco más adelante, ha generado una discordia entre los pasajeros y los que están encargados de cobrar y manejar estos servicios de transporte intraurbano. Cabe destacar que nosotros los estudiantes también tenemos un descuento de un 50% cuando presentamos nuestro carnet o validamos nuestra identidad de estudiante bajo alguna otra forma en estas unidades de servicio de transporte intraurbano. Claro, también se han generado algunas discordias alrededor de la semana después de ser publicado por la Gaceta Oficial los montos que deben ser regidos por estos sistemas de transporte, ya que algunos de estos transportistas no quieren reconocer o no quieren aceptar estos precios establecidos por el gobierno por problemas como dije anteriormente, con la moneda, con la grave fluctuación de precios, de inflación que también los afecta a ellos, y también por los problemas de suministro de gasolina, que a veces tienen que buscar sus propios métodos para surtir de gasolina sus unidades. También tomando en consideración de que estas unidades no generan lo suficiente para mantener en 100% óptimas condiciones a todas de ellas. Lo que hacen estos transportistas es usualmente buscar reparar lo esencial para mantener operando todas estas unidades y
después piensan en la estética o en el orden o la limpieza como algo de último. Otro determinante de la demanda sabemos que es el ingreso, ya que no siempre el consumidor va a tener el mismo ingreso. Cuanto menor ingreso, menor será la demanda hacia estos servicios públicos. Por lo tanto, aquí tenemos tres ejemplos. El primero sería el de Baruta, ya que como no hay una cifra oficial ni un dato oficial que diga cuánto es el ingreso promedio de estas familias en esta zona, pero se sabe o se especula que en esta zona hay un ingreso promedio mayor al ingreso promedio nacional, que son de $231 con 49 centavos. Y también estos ingresos promedios se da porque en Baruta hay una alta concentración de negocios, comercios y oficinas privadas. Por lo tanto, el ingreso se estima que es mayor al ingreso promedio nacional por familia. Otro ejemplo de esta zona también sería la zona de Caricuao, ya que también como en Baruta no hay ningún dato oficial, ninguna cifra oficial que diga cuánto sea el ingreso promedio de familia por esta zona, pero se sabe que mayormente pues las parroquias son residenciales, hay sectores públicos, también sectores populares y por lo tanto se especula que el ingreso promedio de la familia es menor al ingreso promedio nacional, y se estima que es entre 180 $220 mensuales por familia, mientras que el ingreso promedio nacional es de $231 con 49 centavos. Y el último ejemplo sería el del Paraíso, que también, al igual que Baruta y Caricuao, no hay un dato oficial o una cifra oficial, pero también se especula que está un poco por encima del promedio nacional, ya que se prevé que va a haber una gran prosperidad comercial en estas zonas. Y también hay sectores privados también por esta zona que se especula que son de 250 dólares mensuales por estos sectores públicos, sectores privados. Y en el sector público se estima que son entre 100, un poquito más de $100 mensuales. En cambio, aquí en este índice de pobreza y delincuencia es más bajo a comparación de las otras dos zonas. Por lo tanto, el ingreso va a afectar más o menos en la necesidad de la demanda del transporte público, ya que si el ingreso es menor, pues la gente va a preferir usar otros medios o otros sustitutos de transporte que se les sean más baratos y más económicos y más eficientes, ya que también influye la zona geográfica por, a lo mejor en el Paraíso pues le queda mucho mejor irse en Metrobús, mientras que en Baruta o Caricuao pues a lo mejor le sale mejor irse en camionetas o en el metro. Por lo tanto, pues varía mucho en de estos transportes, por eso que también afecta mucho las zonas geográficas y el ingreso. Hola, mi nombre es Marcelo Torrealba y yo les voy a hablar acerca de dos elementos necesarios para calcular la elasticidad de los transportes públicos en Venezuela. El primero viene siendo la disponibilidad de sustitutos y el segundo, la calidad del servicio. Empecemos por la disponibilidad de sustitutos. Los principales transportes públicos en Venezuela son el autobús, el metro y el metrobús. La existencia y accesibilidad de estos sustitutos incrementa la elasticidad precio de la demanda del transporte público, pues los usuarios pueden optar por otras formas de movilidad si las tarifas suben o si el servicio empeora. Aunque en Venezuela, factores como la crisis económica o la inseguridad limitan el acceso efectivo a estos sustitutos, manteniendo la demanda del transporte público relativamente inelástica en muchos casos. Continuemos con la calidad del servicio. Esta se encuentra en una situación crítica y precaria, afectada por múltiples factores estructurales y coyunturales que impactan negativamente en la experiencia de los usuarios y en la operatividad en el sistema.
Luego continuamos con algunos factores los cuales producen una negatividad en esta calidad de los transportes públicos. El primero es la precariedad y deterioro de la flota. Muchos de estos transportes públicos tienen más de 30 años, por lo cual se necesita una renovación. Luego tenemos la déficit de insumos y combustible. Aunque Venezuela sea un país petrolero, la gasolina que se produce no es de buena calidad, lo cual también es un déficit. Luego tenemos la infraestructura vial deteriorada. Esto produce que en algunas zonas no se pueda llegar a tener el acceso a estos transportes públicos. Y por último, tenemos las condiciones económicas y tarifarias. Por la crisis económica y la inflación, las tarifas aumentan, lo cual por consecuente produce que la demanda de esos transportes públicos disminuya. En conclusión, la calidad de transporte público en Venezuela sigue siendo un desafío complejo, marcado por la obs- obsolencia de la flota, alta inversión, problemas de gestión y deterioro de la infraestructura, lo que afecta directamente la calidad de vida de los usuarios y la sustentabilidad del sistema. Todos estos datos de la calidad de servicio nos llevan a pensar que la elasticidad de los transportes públicos es inelástica. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sebastián Daza y yo voy a hablar sobre lo que es la elasticidad en el precio de la demanda en el transporte público. Para comenzar con esto, quisiera recordar un poco qué es la elasticidad, diciendo que la elasticidad, o sea, básicamente es cómo cambia la cantidad demandada de un bien o servicio según cómo cambie su precio. Para esto lo vamos a enfocar en lo que es el transporte público. Hoy en día en Venezuela existen varios transportes públicos, pero para esta investigación nos basamos en tres, que es el autobús, el metro y el metrobús. Según la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, nos dice que el autobús tiene una tarifa de unos 23 bolívares, mientras que el Metrobús y el metro tienen una tarifa de 15 bolívares. Este, entonces, para este ejercicio lo que hicimos es estimar un poco de cuánto usa una persona estos servicios. Calculamos aproximadamente que si una persona utiliza este servicio dos veces o sea, utiliza este servicio 2 veces al día durante 22 días laborables, llegamos a la conclusión que se gastarían en autobús, por ejemplo, unos 1012 bolívares, mientras que en Metrobús y en Metro se gastaría unos 660. Para este ejercicio también consideramos que el ingreso mensual de una persona es de unos $100. Es decir, vamos a ponerle que con una tasa de cambio de unos 36 bolívares por dólar, es decir, que sería la cantidad de 3.600 bolívares. Esto nos daría que con esos 3.600 bolívares destinarían el 28% de sus ingresos al autobús, mientras que en el Metrobús y el metro utilizarían un 18%. Estos porcentajes son muy altos según los ingresos de esta persona, o sea, es mucha la cantidad de dinero que destinan a este servicio. Ahora vamos a hacer un ejercicio para poder calcular la elasticidad del precio de la demanda. Vamos a suponer que el precio del autobús sube un 20%, es decir, la tarifa del autobús sube un 20%, llegaría a un 27,6, porque de 23 bolívares le sumamos, o sea, le calculamos el 20, disculpen, si a los 23 bolívares le aumentamos el 20%, nos daría la cantidad de unos 27,6 bolívares. Y a este resultado, la demanda bajaría un 7%.
Ahora, para poder calcular la elasticidad, lo que vamos a hacer es agarrar el cambio de la demanda, que sería un 7%, y lo vamos a dividir entre el cambio del precio. Esto nos daría una cantidad de 0,35. ¿Cómo podemos interpretar esto? Esto lo podemos interpretar que la demanda del transporte público es inelástica, ya que no cambia mucho la cantidad demandada de este servicio. Esto se debe a varios factores. Uno de los principales factores es que para la gran mayoría de los usuarios que utilizan el transporte público es una necesidad es una necesidad que tienen, o sea, no es un lujo que ellos tienen, es un servicio obligatorio, ya que necesitan dirigirse ya sea a sus trabajos, a por ejemplo, los estudiantes a sus colegios o simplemente para hacer diligencia. Entonces no tienen otra opción más que usar este servicio, ya que es una necesidad. Entonces uno dice, ah, bueno, ¿y por qué no utiliza un transporte privado, como puede ser un Yumi, un Raider? Simplemente porque no dan, porque, o sea, es muy costoso, es algo que no se puede costear, ya que si tú tienes $100, un Yumi, un Raider, ¿y cuánto te puede costar? Entonces, realmente es un servicio muy caro que una persona que usa transporte público no se puede costear. Es decir, que no tienen otra opción más que usar lo que sería el transporte público. Entonces, obligatoriamente tienen que usar este servicio, así aumente un porcentaje, ya que es más costeable aún. Entonces, bueno, esto sería toda mi parte. Espero que les haya gustado.